Buenas noches. Esta noche es la última actividad del año en la Galería Lucila Hualqui y les damos a todos la bienvenida. Y tenemos el gusto de presentar a Verónica Luyo, artista plástica que es multifacética, pero también es escultora de formación. Le paso con ella. Un momentito. En realidad, nada, he venido a enseñarles como los últimos 3 proyectos que he ido trabajando, como que los que me han generado más ideas o más como líneas de trabajo en realidad, desde que regresé de España a Lima. Entonces, bueno, primero lo único que quería decir tenía que ver con el hecho de que cuando regreso es un poco también motivada por, o sea, aparte de la crisis en España, en realidad era por la cuestión de que tenía mucho interés en trabajar con el contexto peruano, pero desde acá. O sea, no referirme a él en mis trabajos o en los proyectos que hacía afuera, sino vivir y estar acá y trabajar, o sea, producir acá, ¿no? Pensar como desde acá. Y o sea, les voy a mostrar como que entre proyectos más cerrados y cosas que han ido cambiando o han sido como procesos intermedios, ¿no? Previos. Sí, de repente ahora sí creo que necesitamos apagar la luz. Sí. Y en realidad fue como un ejercicio de dibujo que era también como una manera de pensar un elemento y su entorno. Entonces, lo que hice o lo que pasó fue que por una cuestión de suerte o qué sé yo, una amiga me regaló una piedra de sal. Y yo tenía un trabajo que incluía un mapa que era el de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas, que no tenía ninguna dirección, o sea, que es como un mapa del mar abierto, en donde no hay ninguna señal, ningún territorio, solamente es el agua, ¿no? Entonces, lo puedes colocar en cualquier dirección y sigue siendo, o sea, el norte es el sur o el sur es el este, ¿no? Y la piedra de sal, conforme, o sea, me la dio, pasaban los días, se iba deshaciendo, ¿no? Entonces no sabía dónde ponerla, ¿no? Iba haciendo charquitos por todas partes. Y, y simplemente decidí como dejarla sobre la ruma de papel, ¿no? Y dejar que la piedra se vaya trasladando al papel, ¿no? Entonces, claro, era también pensar como el clima tan particular de Lima y cómo son el proceso de la condensación del agua, ¿no? Y finalmente, claro, la sal se iba transfiriendo al papel, iba haciendo como dibujos con los granos de sal, y mi ejercicio de dibujo consistió en realidad en la piedra que vimos al comienzo, como trazarle unas coordenadas, ¿no? Las coordenadas reales del lugar donde estaba, o sea, de encontrar el norte, bueno, esta foto se tomó en mi taller, dónde era el norte, dónde era el sur, dónde era el este, y ubicar el mapa en relación a eso, ¿no? Y luego, lo que ven acá, el dibujo del círculo, vendría a ser, acá está el norte, el este, el oeste, el sur, y hay unas subdivisiones que en realidad correspondían a las patas de la banca que sostenían la piedra, ¿no? Y estas subdivisiones al final, porque eran 3, terminaron siendo 12, ¿no? Y me di cuenta que de algún modo u otro había hecho como una especie de reloj, ¿no? Entonces yo me situaba en cada una de estos cruces del círculo con las líneas diagonales e iba dibujando la piedra, ¿no? Entonces, no sabía muy bien a dónde me iba a llegar eso, ¿no? Pero el que marcara todo el espacio del taller con estas líneas, de repente me di cuenta, o sea, apenas lo marqué me di cuenta que no quería pisarlas, ¿ya? Y al no pisarlas también me di cuenta como que me daba un ritmo, que me daba una manera de caminar o de moverme por el espacio del taller.
Entonces me hizo pensar también en la cuestión del tiempo, ¿no? Y se quedó ahí, ¿no? Entonces era como un proceso un poco muy intuitivo en realidad, pero que era una manera de resituarme en el contexto local, digamos. Y luego me invitan del convento de Santo Domingo, del Coricancha, a hacer una exposición individual para, imaginemos que esto fue septiembre o junio, para el siguiente año, ¿no? Y claro, entonces comienzo a pensar en que el Coricancha, claro, es una superposición de capas, que hay una cuestión muy fuerte con la historia del lugar, ¿no? Porque, claro, hay salas de arte contemporáneo en el segundo piso, pero, o sea, ahí nomás está, ¿no? O sea, las ruinas incas, y por otro lado, la misma sala de arte contemporáneo en realidad es parte del convento, ¿no? Entonces, como ven, bueno, esta es una parte de la instalación que hice ahí, que fueron 4 piezas que configuraban como una sola instalación, ¿no? Intenté luego como ponerle nombre a cada una de las piezas, pero creo que nunca las pensé tan como individuales, ¿no? Y bueno, era una sala muy particular, de la cual en realidad me hubiera encantado tener mucho más información previa, ¿no? Como que el techo de este salón es de artesonado, entonces tiene unos dibujos de la época de la colonia que son unos ángeles, que me hubiera encantado aprovechar, porque, o sea, tiene unas características muy peculiares, ¿no? Y esta puertita súper extraña que no se sabe a dónde va, en realidad sale al techo del convento, y en el techo del convento hay otra sala que es la biblioteca en realidad. Entonces esta en realidad es una zona de paso, ¿no? Por un momento yo pensé que iba a ser posible intervenir la parte de la escalera, porque me parecía muy, o sea, que era algo que no podía dejar de lado, ¿no? Al plantear esta instalación, pero me decían no, que la puerta estaba abierta durante el día, ¿no? Entonces, como que, claro, entonces ahora tenía toda esta cuestión con la historia y cómo y el contexto y cómo me iba a situar para eso, ¿no? Como que revisando justo también las notas sobre este proyecto, terminé encontrando cosas que había escrito que no me acordaba, o citas a gente que tampoco me acordaba, pero que de verdad creo que recordando eran cosas que me dieron a mí pie para enfocar esto, ¿no? Este proyecto. Y esta cita de Galeano, en realidad se las quería leer entera porque es bien bonita. Y bueno, dice: nos enseñaban el tiempo pasado para que nos resignáramos, conciencias vaciadas al tiempo presente, no para hacer la historia que ya estaba hecha, sino para aceptarla. La pobre historia había dejado de respirar, tradicionada en los textos académicos, mentida en las aulas, dormida en los discursos efemérides, la habían encarcelado en los museos y la habían sepultado como ofrendas florales bajo el bronce de las estatuas y el mármol de los monumentos. Entonces, no sé, cómo el pasado que termina en los museos también termina siendo como algo solidificado en lo que la historia no está viva, ¿no? Entonces comencé a pensar que quizás podía hablar de las capas arquitectónicas de la arquitectura de Inca más la del convento, como también una manera de hablar de cómo a veces el tiempo pasado resurge en el presente, pero como que se transfigura o tiene otra forma, ¿no? Y un poco como lo que pasa en la madera con los nudos de las ramas, ¿no? Entonces, hay una serie bueno, un escultor que me gusta mucho que se llama Penone, ¿no? Que tiene un trabajo en el que un tronco muy, muy, muy grande comienza a retroceder el espacio alrededor de los nudos, o sea, comienza a quitar toda la madera que está alrededor del nudo hasta que aparece el árbol joven, ¿no? Entonces, es como que esa idea me parecía muy, muy potente, y creo que creía que en el Coricancha se podía hacer algo a partir de eso, ¿no?
Entonces comencé a pensar qué formas visuales, básicamente, o de volumen, ¿no? Estaban como muy presentes en nuestra memoria y que asociábamos a ese tiempo pasado, ¿no? De la cultura incaica, ¿no? Entonces, claro, es como que quedé un poco con la idea del trapecio, ¿no? Y de la puerta trapezoidal, la ventana trapezoidal, ¿no? Y comencé, bueno, quería como que encerrar la escalerita, como ya les había contado, ¿no? Porque, no sé, para mí tenía un sentido en aprovechar la misma estructura del lugar, ¿no? O sea, la escalerita que pertenecía de la época del convento, ¿no? Finalmente la pieza terminó algo así, ¿no? Que son cañas de bambú, que es un elemento de la costa, ¿no? Con tubos fluorescentes y bueno, básicamente lo de abajo es una escalera que hice yo en realidad apoyando ladrillos con tablas para encofrado, ¿no? Entonces todo estaba puesto, no había nada soldado, atornillado, fijado, ¿no? Sino es como muy... No, generalmente muchas de las piezas las que hago no están tan selladas, ¿no? Sino como son cosas que coloco, pongo, no sé, y ahí queda, ¿no? Entonces, los fluorescentes también bueno, van como que de una manera creciente a decreciente, también simulan un círculo, ¿no? Y quedó ahí, en realidad no estaba muy segura por qué estaba, o sea, a dónde me iban a llevar estas cosas, ¿no? Estaba tratando de repente no intelectualizar tanto mis procesos, porque venía de España de estudiar una maestría hiperteórica y creo que necesitaba ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Creo que en la producción misma, hacer te da una serie de pautas, ¿no? Que después puedes ir como pensando sobre ellas, ¿no? Y esta era otra prueba, en realidad la foto de la derecha es una extensión de pelo que compré en el centro de Lima, que me causaba mucha impresión también ver, o sea, las tiendas que venden extensiones como tienen muros de pelo, ¿no? Y entonces el pelo en general es algo que habla mucho también de una memoria y habla mucho del cuerpo, habla también de raza, habla también de una serie o sea, tiene una serie de características que es muy, o sea, es muy humano, ¿no? Entonces quería trabajar con él, pero no sabía cómo acercarme a ese material, ¿no? O cómo trabajarlo, ¿no? Por otro lado, si ven acá a la izquierda, bueno, este es uno de los anuncios, ¿no? En el centro, en la avenida Bancay, con extensiones de pelo, y además por ahí iba encontrando imágenes. Bueno, esto pertenece a una publicación que se llama Documental del Perú, ¿no? Hay imágenes que me hablaban que tenían, no sé, como leyendas que eran muy problemáticas, ¿no? Como esta que decía, las indígenas cultivan hermosas cabelleras, ¿no? Entonces el asociar a la mujer, ¿no? A la tierra, o sea, al indígena también, a la cuestión o sea, no sé, de la producción agrícola, o sea, como un montón de clichés que estaban ahí. Me imagino también porque en otro tiempo este tipo de discursos eran más comunes y no pasaban más desapercibidos, ¿no? Y bueno, finalmente terminé elaborando una pieza que tiene que ver bastante con los quipus, tiene que ver con esta especie o sea, la memoria asociada quizás a la forma del quipu por la cuestión del lenguaje, una especie de escritura, ¿no? Y la memoria en el cuerpo cargada, no sé, en el ADN, que también está presente en el pelo, ¿no? Otra de las piezas que, bueno, no sale al comienzo y no sé si esta es la mejor foto en realidad, pero es un dibujo hecho con clavos
que se llama Del plano a la esfera. Esta sí tiene nombre, pero tiene que ver con... qué pena, no se ve también. Con un dibujo geométrico, ¿no? Donde este plano, digamos que es como un cuadrilátero, ¿no? Tiene un eje central y de cada una de sus divisiones se juntan y se cruzan. Y es como un dibujo imposible porque si yo lo veía mucho en volumen, pero no puedo volver un cuadrado una esfera. Un cuadrado no se va a volver una esfera, se va a volver como una especie de pirámide curva, ¿no? Porque tiene 4 lados, pero nunca va a ser una esfera. Entonces, me quedé pensando en eso y me quedé pensando como que igual en el momento del descubrimiento de América y el cambio de paradigma, ¿no? de la idea de la tierra plana o una redonda, ¿no? O sea, cómo está ese quiebre o esa imposibilidad de realmente representar ese salto, ¿no? Ese cambio. Y dibujé, en realidad partí de este esquema de la derecha para hacer el dibujo con clavos, básicamente porque creo que me daba, no sé, me parecía, como son las paredes del convento realmente, me parecía interesante o me provocaba en realidad clavar sobre las paredes del convento. y finalmente esta es otra pieza, la última que hice, digamos, en esa serie, que es un péndulo, ¿no? También hecho de caña, donde cuelga una piedra del lugar que estaba ahí en el techo de Coricancha, pero no creo que haya sido una piedra inca, pero bueno, estaba ahí. Y también se vuelve como su eje, ¿no? Y lo que está acá abajo es arena que llevé de la costa, ¿no? Y la idea en realidad también parte un poco de chequear, estar revisando o investigando sobre cosmología inca, ¿no? Y cómo ahí está, bueno, es un poco un mito, pero hay gente cusqueña que dice que es verdad, ¿no? Que debajo de la plaza hay un lago, ¿no? Y hay agua. Y entonces, leyendo sobre cosmología inca, ¿no? De que el Titicaca, o sea, como que hay una especie de mar cósmico que está debajo de la Tierra y que los ríos y todo el agua que surge en realidad sale de ahí, ¿no? Como que si la Tierra no tuviera, como que si la Tierra por dentro fuera de pura agua, ¿no? Y entonces, y que es ahí donde está todo conectado, ¿no? Entonces, y esto también había una asociación con las coordenadas, ¿no? Y el norte, el este, el oeste, ¿no? Entonces, si ven también la iluminación de esta pieza, esto es intencional, ¿no? Dibujan las coordenadas del lugar, ¿no? Entonces, una es el norte, otra es el este y así, ¿no? Como para retomar esa idea también quizás de la piedra de sal, ¿no? Y ese proyecto lo hice, o sea, luego de eso tenía como una exposición, me invitaron también a hacer una exposición a final de año en la Alianza Francesa de La Molina y también me puse a producir sobre eso, ¿no? Como les contaba, un segundito. En ese momento yo estaba revisando como trabajo sobre, como esta colección de libros que se llama Documental del Perú, en realidad, que son una serie de 24 libros que tratan de documentar, es una especie de souvenir, guía turística y también un poco una enciclopedia, ¿no? Porque te cuenta como que todas las virtudes, digamos, de cada departamento, todo lo que pasa en cada uno de ellos, ¿no? O sea, desde lugares turísticos a que visitar, o cuál es su producción minera, o qué hechos históricos han sucedido ahí, ¿no? Y bueno, realicé 3 piezas para hacer una sola instalación, digamos, y
y todo tiene que ver con la fotografía, ¿no? Esta es mirar el horizonte en vertical, que luego les enseñaré más imágenes, pero es una de las fotografías de este libro que amplié y reordené, ¿no? Corté y reordené para hacer el afiche que vieron al comienzo, ¿no? Y iba sostenido por esta serie de piedras que recogía de la playa, que en realidad son pomes, ¿no? Entonces, sí, en realidad es una impresión en baja resolución, agrandada y para hacer un póster así de grande. Y esta es otra que se llama, claro, Volver a pie. Y la idea con esta era que yo iba sacando como las divisiones de los capítulos de estas publicaciones, ¿no? Caí en cuenta de que las publicaciones no siempre tenían la misma división en capítulos y que además todas tenían como un virado a un color, o sea, ya sea a un gris, a un marrón, a un sepia, a un azul, a un verde, ¿no? Y lo que hice un poco fue también reordenarlas y hacer una especie de espectro de color, ¿no? Alinearlas de tal manera, ¿no? Que se pudiera ver como una línea de color. ¿No? Y también lo que me parecía un poco extraño era la relación del texto con la imagen, ¿no? Porque si ven la última, folclore era la entrada de un minero, ¿no? Al socavón, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué tiene que ver esa imagen con folclore? Y lo que están viendo ahora es la parte que está detrás de esta serie de fotos, ¿no? ¿Qué es? ¿Es un espejo? Sí, son espejos. Entonces había una imagen a la que no podías acceder, que no podías ver, que solamente la podías ver a través del reflejo. Ahora lo voy a explicar un poco mejor. Y la última de las piezas era esta animación digital, pero de una película de 16 milímetros, donde la hacíamos avanzar, digamos, literalmente, por eso se ve tan desfasado, a una velocidad que más o menos tu ojo pudiera captar cuáles eran las formas que estaban pasando, ¿no? Quedaba un poco como cine experimental. Sí. Quizás una también de las ideas que me situaban en en todo este proyecto tenían que ver mucho con citas del libro de Susan Sontag sobre la fotografía, ¿no? Y también me interesaba era la relación de la fotografía con el turismo y cómo finalmente terminan constituyendo la esencia del viaje, ¿no? Viajo para tomarme la foto y finalmente el viaje es una excusa para convertirlo todo en una especie de objeto que se pueda captar, ¿no? Y de ahí también sale un poco la idea de imagen souvenir, ¿no? De una visión congelada y mítica del lugar, ¿no? Del territorio. Y también otra cosa que me parecía interesante en la idea del proyecto de la colección de libros, ¿no? Que además tengo que decir que se reeditó durante 20 años, o sea, y que probablemente, o sea, tuvo una llegada muy fuerte, muy popular, ¿no? Y cómo finalmente esa mirada o esas fotografías han podido constituir un imaginario sobre ciertos lugares, ¿no? Quizás también en alguna época donde, por decir algo, ¿no? O sea, en que territorios como que la selva de la costa estaban o no estaban tan bien comunicados, o no estaban tan bien integrados, ¿no? Entonces ahí me daba mucho que pensar, ¿no? De cómo nosotros nos hemos ido viendo como peruanos, ¿no? Y
hemos ido construyendo una idea de nación o de territorio, ¿no? Entonces, creo que, o sea, el libro era, y todavía en realidad es como mucho material del cual se puede sacar, ¿no? Bueno, esto es en realidad la parte de esta pieza que se llama Mirar el horizonte en vertical, y esta es la foto que genera, o sea, de la cual parto para hacer esa especie de collage de las copias azules, ¿no? Y me gustó en realidad esta fotografía porque hablaba también de algo un poco imposible, ¿no? La leyenda decía que era el encuentro de un río en Tumbes, el encuentro del río con el mar. Y decía, ¿no? Cuando el agua es a veces dulce y otras veces salada. Entonces, ¿cómo puedes decir eso con una fotografía, ¿no? O sea, era como que la leyenda y la imagen eran muy evocadoras, ¿no? Y claro, o sea, sí puedes imaginarte quizás el sabor de las dos cosas fluyendo, pero ese sentido no está en la foto, ¿no? Entonces me parecía como muy, muy potente por eso, ¿no? Entonces el ejercicio fue en realidad reimprimirla, dividirla en 4 columnas y en 4 filas y reordenarla. Entonces, ¿qué pasaba con esta operación? Lo que surgía eran estas especies de tiras, ¿no? Donde justo en la tercera, quizás es un poco sutil, pero sí hay una idea de acercamiento, ¿no? Entonces me amarraba con esta cinta de 16 milímetros con la idea de película, ¿no? Y con la idea de que hay un movimiento y que tú estás acercándote, no sé, me imaginaba yo en realidad como que iba en un botecito y me iba acercando hacia el horizonte y podía ver la costa, ¿no? Y la decisión de incluirle estas piedras que sujetaran a las imágenes impresas era porque sentía que para hablar también, o sea, de las fotografías necesitaba también hablar sobre alguna cosa más matérica o del territorio mismo, ¿no? Entonces, nada, decidí usar esas piedras pómez, ¿no? Que hablan también de la costa y de la playa y tal. Esta es la otra pieza que vieron en el video, donde era como una mesa, como un tablero muy, muy grande de 5 metros, que tenía el espectro de las fotos ordenadas por color sobre la mesa y que iba, ¿no?, desde el marrón sepia a, me parece, verde. Y la idea que fuera tan grande, por un lado la mesa tenía que ver con estos, en algunos lugares hay este objeto para visualizar paisajes, que es como que tú tienes en un mirador la vista y hay una fotografía impresa de la misma vista, pero que te señala los puntos importantes que estás viendo en esa línea de horizonte, ¿no? Qué sé yo, si hay la Sagrada Familia, que el edificio de las Torres Akbar, no sé, por decir ejemplos de Barcelona en realidad. Y lo que me parecía también, lo que yo quería era que la gente la recorriera, o sea, que no pudieras abarcarla toda en suficiente detalle desde la entrada de la muestra, ¿no? Sino que tuvieras que acercarte para mirar las fotos, ¿no? y recorrerla. ¿Por qué? Porque detrás de esta pared de madera estaba esa imagen que era inaccesible, que era el Machu Picchu, que solamente podías ver a través de los espejos. Entonces, la idea un poco funcionaba así. Esto es una prueba en el taller también, como muy precaria, pero que lo que pasaba era que cuando te movías, ¿no?, tratando de ver lo que había en la mesa, veías que atrás habían unos espejos y que iban cambiando el fragmento del Machu Picchu que se reflejaba conforme tú ibas caminando.
No sé si me dejo entender. Un poco lo que han visto en el video, o sea, y ¿qué pasa ahí, no? Entonces ahí hago ese link otra vez con la fotografía, con la cámara fotográfica en realidad, que, bueno, antes de las digitales, o bueno, también las reflex ahora, pero que es, en realidad es un encuadre, ¿no? Un encuadre que se da por un espejo, ¿no? En las reflex, por ejemplo, ¿no? Y y era como mirar o explorar esta foto del Machu Picchu, pero con una... O sea, como cuando estás buscando para hacer una foto, pero con el zoom súper metido y estás tratando de encontrar algo bonito ahí, como un poco espiando. Entonces esa era un poco la sensación, ¿no? De ir tú buscando ahí, ¿no? Ese encuadre que va cambiando y que estás intentando capturar, ¿no? Bueno, esa pieza se llama Volver a pie, por mucho la idea de transitar, de caminar, de tener que recorrer algo, ¿no? Visualmente, o sea, buscándolo con la mirada o también, bueno, literalmente, ¿no? De caminar alrededor de la pieza. Y finalmente, bueno, lo he separado así como que muy facilito en 3 momentos clave de ese video, que en realidad la gente siempre le decía al guardia que si la podía, que si se había malogrado el DVD o algo así. Pero sí, es un ejercicio, o sea, el video estaba en loop, era mucho más, o sea, bueno, se veía muchas veces, ¿no? Estaba todo el tiempo dando vueltas y podías, en un momento sí podías distinguir más claramente qué era lo que estaba pasando. Y en realidad lo extraje de un documental que se hizo en los 60s, que encontré una cinta de cine, bueno, de 16 milímetros en Tacora, en una lata hiperoxidada. Y, y claro, yo no tenía proyector, ¿no? De 16 milímetros. Entonces, bueno, gracias a un amigo la pude ver y me enteré que era una película que se hizo en finales de los 60, donde participaba como camarógrafo Jorge Viñati, que en realidad, claro, Jorge Viñati sí ha tenido en años recientes, no cuando estaba a Cayo, pero como un reconocimiento a su trabajo, ¿no? Y el documental era sobre el Inti Raymi, se llamaba Inti Raymi Sans Party, estaba hecho como una especie de para promocionar el Perú, ¿no? Del Perú de la época. Y lo que quería era un poco, esta parte era justo la introducción a la fiesta del Inti Raymi, ¿no? El color está así porque la cinta se está licuando. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente en menos de un año se va a autodestruir. O sea, que la imagen se va a terminar de disolver. Entonces, el documental empezaba así, ¿no? Era el planeta Tierra girando, y nosotros nos íbamos acercando, ¿no? La cámara se iba acercando al planeta Tierra, primero veíamos África, los continentes, luego aparecía Sudamérica, y dentro de Sudamérica estaba pequeñito, pero estaba el Perú, ¿no? El Perú con una cola larga, como ven, porque en realidad era el Tahuantinsuyo. Entonces, finalmente, nos acercamos al Perú, y luego de un zoom poquito largo aparecen los créditos, Inti Raymi Sans Party, y de ahí ya es una documentación de la fiesta, ¿no? Y me pareció, o sea, me llamó mucho la atención que finalmente quieran representar el Perú así, ¿no? O sea, es como si nosotros fuéramos un alienígena que está viniendo del espacio exterior y cae en el Perú, ¿no? Entonces, claro, porque no es como que, no es un avión que está viajando dentro de la Tierra, ¿no? De un país, qué sé yo, del país que sea a Perú, ¿no? Esto es una nave espacial que está cayendo a Perú. Entonces, el proceso, sí, bueno, de esta animación sí fue un poco trabajoso, porque lo normal que se hace para digitalizar una película es escanear fotograma por fotograma y luego ponerlos
mediante un programa a correr, ¿no? Uno detrás del otro, y ya no te aparecen esas rayas, sino ya lo puedes visualizar correctamente, digamos. Pero como esos equipos no hay en Perú y en realidad este es el método casero de escanear, ir cortando la película, meterla al escáner y luego en el programa hacerla que suba, ¿no? Que suba, una detrás de la otra, ¿no? Entonces ya... Como que se reprodujo el proceso de proyección un poco, sí. ¿no? Por eso, pero no a la velocidad correcta. No, claro, no a la velocidad correcta. Y por eso se ve un poco desfasado. Pero también es interesante porque también es un recurso muy propio del cine experimental, ¿no? De dejarte, o sea, quebrarte un poco la ilusión del cine y hacerte ver que eso también es en realidad es una materialidad que son un fotograma después del otro, que es lo que a una velocidad determinada, que es lo que hace que tú te crees esa ilusión de movimiento, ¿no? Entonces, por ese lado, bueno, ¿no? Y bueno, finalmente también un proyecto del que quería hablar era este que hemos hecho con Álvaro, que está acá, que en el Centro Cultural de la Católica, que lo expusimos en junio y que ahora hay una versión distinta, un poco más simple, en la Telefónica, que supongo que estará hasta final de año, y que en realidad fue un proceso un poco largo porque era algo nuevo que estábamos haciendo, ¿no? Durante, bueno, los años que viví en Barcelona había tenido como mis coqueteos con el sonido, pero nunca había podido realmente trabajar con él, ¿no? Me acuerdo que lo primero que hice fue llevar un taller de sensores de Theremin, pero claro, te exigían como, finalmente si querías seguir desarrollándolo tenías que saber un poco más de programas, de Pure Data, de Max MSP, y claro, yo no sabía nada de eso, entonces no podía, como que no lograba hacer nada después de los talleres, ¿no? Después, y luego hice también otro taller que tenía que ver con paisaje sonoro, que fue muy interesante, pero que también luego, no sé, estaba trabajando en otras cosas y no logró como que hacer algo más, o sea, no logré hacer nada más después del taller mismo, ¿no? Y luego estando en Lima, Álvaro y yo nos metemos a un taller de micrófonos artesanales que lo hacía Rolando Polo en Edit Sax, y ya, bueno, entonces ahí sí o sí, porque igual era un proceso mucho más simple, el que no requería una computadora y que también estaba asociado a cosas más que tenían, quizás como escultóricas si quieres, ¿no? Y igual también tomó un tiempo en que nosotros decidiéramos probar con eso, ¿no? Porque habíamos estado trabajando mucho con televisores. Bueno, en realidad no estoy poniendo ese proyecto acá, pero cuando recién llegamos a Lima hicimos una exposición en el Centro Cultural de Bellas Artes que eran muchos videos, porque en Barcelona trabajamos bastante video, pero como los espacios no nos podían dar, el espacio del Centro Cultural nos podía dar la cantidad de proyectores que necesitábamos, finalmente decidimos ponerlos en televisores y nosotros teníamos que gestionar las pantallas, ¿no? Entonces los que conseguimos fueron los televisores caseros, grandes, y con eso armamos una instalación, y bueno, de ahí nos quedamos con un stock de televisores caseros durante un tiempo que fuimos utilizando y reutilizando, ¿no? Y creo que de tanto manipularlo es que luego terminamos haciendo un poco esto, ¿no? Sí, en realidad, no sé si... Sí. Es sonido y es movimiento. Sí. Claro, lo que pasa es que el registro en video, para que la línea se vea nítida,
teníamos que cerrar mucho el diafragma para... Claro, en realidad estaba más iluminado. No, en Telefónica hay más luz. Hay más luz, sí. Pero sí, también fue complicado de registrar. En realidad, el proyecto anterior también, el de la fotografía, también fue bien complicado de registrar. Entonces, bueno, uno entraba y primero veía los televisores y luego tenías esta pared de parlantes con fieltro y luego estaba la parte cinética que digamos que era la que generaba el sonido, ¿no? Entonces... Claro, en realidad... No, hay motores, ¿no? Hay motores en el techo que son como estos motores de vitrina para el maniquí, sí. Y que en realidad son muy baratos. En realidad, las piezas que están ahí, o sea, los mismos piezoeléctricos que son estas bolitas con el cable de micrófono, también son muy baratos, ¿no? Sí, va tocando dos cuerdas y una de las cuerdas está trenzada, entonces lo que hace que rebote tenga otro tipo de vibración, ¿no? Todos estos son cables de cobre que tienen también resortes al final y que también hacían una distorsión en la vibración, ¿no? Entonces era todo una serie, como un sistema de movimientos un poco, no algunos más rápidos, otros más lentos, pero en general como bastante delicados y que se repetían, ¿no? Todo el tiempo se repiten, ¿no? Entonces, creo que nos tomamos muy en serio la parte de la experimentación y como de tratar de hacer, o sea, en vez de hacer un movimiento y repetirlo, ¿no? O buscar las variaciones de eso, sino todos eran como un experimento chiquito, ¿no? Y por eso creo que fue bien demandante, ¿no? Entonces quería hablarles también un poquito, y que creo que eso es algo que igual los que pudieron ver la exposición lo experimentaron, pero que es un poco difícil de entender en el video, ¿no? Uno entraba por aquí, ¿no? Y veías estos 3 monitores y luego entrabas a este espacio, ¿no? Este lugar estaba un poco perdido, pero bueno, la consola estaba ahí y la consola mandaba todos los cables del sistema cinético, o sea, de acá a acá, y esto viajaba por el techo y de ahí se reproducían los parlantes y luego se reproducían las teles, ¿no? Más o menos, o sea, en la exposición habían como 150 metros de cables solamente para transmitir el sonido y la imagen, ¿no? Ahora, esta pared fue un elemento que construimos al final y tenía que ver mucho con la arquitectura del lugar, porque la sala del Centro Cultural de la Católica es bien extraña. Entonces tiene muchas alturas diferentes, tiene una pared curva, que es un espacio perdido, ¿no? O no perdido, pero que tiene que ser utilizado bajo sus circunstancias específicas, ¿no? Entonces, un poco la pared de parlantes lo que hacía era hacer un movimiento paralelo, ¿no? A esa pared curva, ¿no? Entonces también necesitaba, bueno, no sé, planteamos esa curva por eso, o sea, no fue tan aleatorio, ¿no? Sino fue como por la mirada de la cuestión de planta. Después, otra cosa también que mandamos a hacer, o sea, esta pared no existía, esto era una ventana que daba el tragaluz principal del edificio y nos pusieron una pared de drywall acá, nos cerraron también una salida de la sala, cerraron la pared hasta acá y acá hicimos como una especie de caja de resonancia para la parte de los cables y los resortes y todos los motores que afectaban al sonido, ¿no? Bueno, en realidad esta imagen la pongo porque creo que es lo que vincula un poco entre las cosas que iba leyendo y los artistas que iba buscando. Uno era Bernard Leitner. Había una relación muy física del espacio y
y los seres humanos, ¿no? Entonces un poco que también hay una cuestión muy de que nosotros mismos somos una caja de resonancia, ¿no? Y, y que esa, o sea, esa materialidad, ¿no? de nosotros estar en un espacio, de ocupar un espacio, esa percepción la tenemos primero por el sonido, ¿no? Entonces creo que ahí hay una cuestión muy fuerte que vincula al sonido con la escultura, a pesar de que el sonido no es el volumen, sino es una masa de aire, ¿no? Pero que también necesita del espacio o sea, para existir, no sé, o sea, me van a decir, la pintura no, claro que sí, o sea, pero hay un vínculo muy fuerte en realidad, ¿no? Otra cosa también de las que quería hablarles, y es como el espacio donde estábamos trabajando, o sea, varias de las cosas que salieron en la versión final que han visto del proyecto se dieron por las condiciones del espacio en que trabajábamos, ¿no? Este era el taller que en ese momento estábamos chambeando, que era bastante pequeño, pero por una cuestión de aprovechar el espacio y no por algo que tuviera que ver con los ejercicios sonoros que estábamos haciendo, es que acá había una puerta que iba a la cocina. Entonces conseguí un triplé y parché la puerta, ¿no? Entonces para que se vea, para que visualmente no fastidie. Y la distancia entre el triplé y la puerta nos generó esa caja de resonancia, que luego un poco reprodujimos en la sala, ¿no? Y eso fue importante, ¿no? Para lo que pasó después, ¿no? Entonces fue un poco, no sé, fue bastante trabajo en realidad pasar de esto a lo que vieron en la exposición. O sea, en un momento de verdad sí. Qué raro, yo no me acuerdo de haber visto los televisores. ¿Y qué se veía en los televisores? Lo que ves en los televisores es, o sea, funcionan como unos osciloscopios, están alterados para que reciban la señal de sonido. Entonces, claro, entonces lo que tú ves, esa línea que se mueve, la línea que baila, es el sonido, claro. Porque lo impresionante eran los cuerpos que se movían, las piezas que se movían, los ruidos. Sí, hay gente que se pegaba mucho con eso y hay gente que también le interesaba bastante lo de las teles, ¿no? Y cuando encontraban la relación entre las dos, por ejemplo, afectando un lado, no sé, la plancha de metal, qué sé yo, y veían que lo otro cambiaba, es como que se daban cuenta de la relación, de las conexiones en el espacio, ¿no? Y creo que eso era algo que lo hacía como bien interesante para algunas personas, ¿no? Como que es el mismo sistema, o sea, no el mismo sistema, sino la misma idea en que hay una parte que genera el sonido, que es en base a motores, pero solamente en realidad son las tensiones de los cables de acá. O sea, estos cables estaban afectados por unos motores, entonces hacían un movimiento bastante sutil, pero que producía un sonido, ¿no? Que era estirar, soltar, estirar, soltar. Entonces, es ese sonido nada más con el sonido de ese tubo rojo que tiene un palito que gira. Y lo que hemos replanteado es la pared de parlantes, eso sí, bastante, y ahora es como un techo que cuelga donde el fieltro está como completamente, no sé, es mucho más orgánico, ¿no? Entonces para nosotros sí había una relación también media intuitiva, también como que lo veíamos siempre como un cuerpo, ¿no? Y como una serie de órganos, ¿no? Entonces, claro, a lo que iba en realidad para pasarles esta imagen era porque no teníamos muy claro cómo iba a terminar eso en un espacio tan grande como el de la sala, que eran 10 metros por igual 5, ¿no? O algo así. 10 por 5. Más o menos. Y el Telefónica es más pequeño. Es más pequeño. Sí, además tiene una diagonal en la sala que reduce bastante el espacio, ¿no? Y estos, bueno, son algunas pruebas de cómo se escuchaba en nuestro taller, ¿no? Claro, la dirección
también fue un poco aleatoria, no era lo que teníamos a mano. Y en realidad solamente lo elegíamos porque pensábamos que produciría un sonido interesante. ¿Si tienen preguntas? Claro, es que, por ejemplo, ¿no? Esa línea llega al motor y el motor en realidad hace un 180, no hace un 360. Algunos, si tú le pones un tope, regresa. Entonces, si yo a esa línea le pongo una especie de armella, no una armella, entonces puedo hacer que cambie la dirección. En vez de que vaya así, que sube y baja. O sea, porque he cambiado la dirección del cable. Entonces me acordé de mis clases de física, de vectores. Ahora mismo, en realidad, o sea, es que los imanes están presentes porque son parte de los parlantes. Y en Paruro, la calle Leticia, que es donde conseguimos muchas de las cosas que usamos, estaban ahí. Entonces, como que nos fuimos haciendo una colección de cacharritos de Leticia, ¿no? De basura electrónica. Entonces, en ese momento solo los usábamos como peso, no lo usábamos por sus propiedades electromagnéticas. Sí, a la pared. Sí. Sí, hacía que, o sea, no, si los apuntalábamos a la pared, no sonaba. No sonaba como si lo apuntalábamos a esa cosa que habíamos hecho con la puerta. Sí, era un triple delgadito. Sí. Y bueno, en realidad quería también como un poco pasarle un poco de los referentes con los que hemos llegado hasta ahí, ¿no? Porque bueno, les hablé de los talleres y tal, pero también en esa época andábamos revisando algunas cosas de cine experimental, ¿no? Hay un libro que se llama El cine expandido de Jean Youngblood, ¿no? Que es en realidad como a ratos ya parece como mucha verborrea, pero tiene cosas muy interesantes cómo plantea la cuestión de la imagen y cómo también tiene presente esta idea de sinestesia, ¿no? Que era un poco lo que estamos trabajando con los televisores, o sea, al que tú puedas ver lo que oyes, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, otro referente que nosotros teníamos un poco, habíamos conocido su trabajo en España, era José Valdelomar, que entre los 30 y los 50, más o menos. En los 30 empezó a trabajar un proyecto para el gobierno español, para la República, donde llevaban eventos culturales al interior del país, que eran lugares con muy poco acceso a la cultura y a las ciudades céntricas. ¿No? Claro. Y lo que hacía ahí era tomar fotografías de gente mirando películas por primera vez en su vida. Sí. Era cosas de las que hacía aparte de proyectar películas. Claro, entonces este proyecto que en realidad estaba promovido por Franco se llamaba Misiones Pedagógicas, ¿no? Y Valdelomar participa en eso y en realidad él luego desarrolla como todo un trabajo muy experimental, ¿no? Para su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, este es un fragmento de un documental sobre su trabajo y que justo relata ese momento que ahora les está contando. Cuando a un niño, por primera vez, se le enseña un objeto cualquiera, aunque sea un carbón encendido, instintivamente echa la mano para cogerlo. El acto de ver es un latido instintivo. Nuestra mirada se orienta, se concentra, presiona, obtiene y nos trae una noticia. Es un salir con nuestro tacto hasta hacer contacto para luego regresar con una información. La más cierta noticia nos viene aplicando los dedos a la llaga. Por el tacto descubrimos al mundo palpable que nos circunda. Una perfección del tacto es la vista, como una perfección de la vista es el radar.
Son las reflexiones de Valdelomar especialmente apropiadas al contemplar el rostro de los niños asistiendo por primera vez al cine. Imágenes elocuentes del nacimiento del espectáculo y testigos directos del instante en que los ojos vírgenes de unos niños se abrieron a la imagen. ¿No? Y acá, por si no conocían su trabajo, este es un fragmento de Fuego en Castilla, ¿no? Que en realidad lo hemos editado como un GIF, entonces por eso la imagen se lupea así, pero él trabajaba mucho filmando, proyectando esas filmaciones y luego haciendo como una especie de collage manual, ¿no? Entre lo que proyectaba y lo que estaba alterando al proyectar, ¿no? Y bueno, un poco que su teoría sobre el tacto y la visión y lo audible tiene que ver con nuestro trabajo, ¿no? Como en realidad el referente es mucho más visual, pero sí es alguien al que, o sea, seguimos revisando y volviendo a su trabajo cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, un poco, finalmente, esta imagen la puse en realidad por hacer referencia a la idea de... Sí, pero, ¿no? Que oímos con los ojos y vemos con los oídos, ¿no? De tratar de provocar o ver alguna manera de provocar una situación donde puedan haber esas transferencias entre los sentidos, ¿no? Y finalmente también la idea del tímpano creo que en cierto modo está reflejada en la disposición o sea, en el recorrido medio espiralado de la instalación, ¿no? Y bueno, sí, esta es otra vista de la instalación y finalmente también como que contarles un poco que luego por una invitación, ¿no? de la Galería Frances Wu, Álvaro y yo produjimos una serie de trabajos de pequeño formato en los que, por ejemplo, yo he estado imprimiendo con tinta que fabriqué yo misma, ¿no? Hecha a partir de grafito, imprimiendo unas monotipias que son esta bobina de cables de acero, ¿no? De cobre, que fabriqué para hacer una antena hace un tiempo, ¿no? Entonces, cuando hice la prueba, en realidad, o sea, lo único que quería era como que ver cómo podía funcionar un material transferido de otra manera, ¿no? Qué sé yo, al papel, no sé qué. Me interesaba el grafito porque el grafito también es conductor de la electricidad, ¿no? Y finalmente cuando imprimo las antenas y los cables de cobre, tengo estas imágenes que me hacen acordar mucho a las pantallas de los televisores con los que estuvimos trabajando, ¿no? de los osciloscopios. Entonces, termino viendo que las cosas siguen estando conectadas, ¿no? A pesar de que, no sé, no necesariamente lo tuvieran que estar, ¿no? Y bueno, esta exposición todavía la acabamos de inaugurar hace 3, 4 días, creo. O la semana pasada, ya no me acuerdo. El jueves pasado, ¿no? Y nada, entonces la pueden ir a visitar. En realidad son 6, sí, pero escogí 2, que eran las más representativas de lo que quería hablar, ¿no? Entonces, por eso traje estas. Pero también, o sea, estamos trabajando para producir una pieza para la exposición que se va a hacer en febrero en el MAC, que es un proyecto de Luis Alvarado se llama Hacer la Audición, que son encuentros entre arte y sonido en el Perú, ¿no? Tiene ese carácter retrospectivo, ¿no? Que, bueno, nosotros no podemos presentar la pieza que hicimos en 5 proyectos porque está muy vinculada al espacio, o sea, las condiciones físicas de ese espacio y el espacio en el que va a funcionar la muestra creo que no es tan grande, no tiene, ¿no? Entonces no sería lo mismo. Entonces estamos produciendo una pieza nueva para eso, ¿no? Así es. Y sí, no sé si tendrán alguna pregunta, alguna
Yo, sí, sobre el trabajo con el documental del Perú, ¿no? Sí. La mesa larga. Me parece interesante el juego con los espejos, porque finalmente hablas de un documental, ¿no? Y un documental lo que está haciendo es presentarte algo parcial. Claro. ¿No? Y tú lo que estás haciendo también es, o sea, hablar de esa reconstrucción de otro lugar, ¿no? Incluso estás hablando de la reconstrucción de la imagen de un lugar que no está, ¿no? Entonces, ese juego de parcialidades me parece interesante y que habla también de la fotografía y de que es un documental también, que es una visión parcial de... Claro, que no queda siempre fuera del cuadro, ¿no? Sí, o sea, me parece interesante, ¿no? Que siempre es o sea, toda visión también es parcial, ¿no? Sí. Creo que también había una cuestión que me interesaba a mí, que era como que tratar de darle otra vez la condición de experiencia a las imágenes, ¿no? Claro, y que eso... tuvieras que recorrer para terminar de darte cuenta de que, ¿no? O sea, no es la imagen, la fotografía que está delante tuyo y que igual se parece a tantas otras de ese mismo espacio, ¿no? Sino es un poco que tenías que redescubrirla de algún modo, ¿no? Sí, también como tu situación te va dando distintas visiones. También, ¿no? Sí, Me parece claro. un trabajo que tiene ahí varias cosas para pensar, ¿no? Para ver. De hecho, o sea, creo que también, o sea, después de lo que hice en el Colicancha, yo sentía como que igual lo había dejado un poco demasiado abierto, ¿no? O sea, me gustó hacerlo, pero sentía que para plantear esta nueva exposición sí tenía que situarme un poco más o profundizar un poco más en lo que estaba planteando, no dejarlo tan intuitivo. Y sí, me funcionó hacerlo así, ¿no? También no era una exposición demasiado grande, igual fue como un año bien agotador porque 2 individuales en un año es bien apurado, ¿no? Pero a lo que voy es también como que, ya como mirándolo un poco así en retrospectiva, la idea de que estando acá tenemos más posibilidades de producir y de presentar que quizás en Barcelona, que estaba como que culturalmente deprimiéndose mucho, ¿no? Y nada, entonces creo que también el que nosotros montáramos exposiciones y trabajáramos con espacios, ¿no? Hacían que nuestro trabajo como que darle una segunda vuelta, ¿no? De poder, por ejemplo, toda esa serie de videos que hicimos en España, que los presentamos en el Centro Cultural de Bellas Artes, tomó cuerpo y tomó sentido cuando lo montamos. Si no, eran como fragmentos de cositas que estaban ahí en nuestra memoria, en el disco duro, que poníamos en un festival, de repente poníamos en otro. Pero cuando los pusimos todos juntos en un espacio nos dimos cuenta de la cantidad de conexiones y de relaciones, no solo visuales, teóricas, no sé, instintivas, que estaban ahí, ¿no? Presentes y que le daban un cuerpo y que hablaban de un periodo nuestro, ¿no? Entonces, pucha, de hecho, ¿no? En ese sentido para mí, como profesionalmente no me interesa tanto la cuestión del CV, sino me interesa el poder tener, o sea, el momento de bajar a tierra muchas ideas, ¿no? Sí. Pueden pasar por acá, Verónica. Ah, ya. La huita, la del micro. Para hacer preguntas, mejor que hablen por el micro. Sí, pero por eso que pasen con el micro. Bueno, a mí es un comentario, ¿no? Que me ha dado mucha curiosidad, digamos, no es que le des tanto, bueno, o mejor dicho, o una importancia a los bocetos, ¿no? Como los bocetos en tu exposición toman bastante Mejor. No, que me estaba dando mucha curiosidad en el sentido de esa valoración del proceso de los bocetos y cómo a partir de eso también, digamos,
esta exposición que hoy día nos está comentando toma un cuerpo distinto, digamos, ¿no? Como esa experimentación que no se logra ver cuando uno está en una galería, porque ves ya el nuevo producto, toma una relevancia mayor, ¿no? Entonces, es solamente que me ha dado emoción. No, de hecho, o sea, la verdad... No, es que está conectado en el grabador. Claro, es que creo que sin las pruebas al final puedes tener una idea, pero si no la pruebas, o sea, si no haces el ensayo, no vas a saber cuál es todo el potencial de eso. Está acoplando, ¿no? Sí. Si no lo... Acá que Sí, Acá puedes que- apagar el parlante. Apaga el parlante. el parlante. Ah, ya. Atrás. Ahí está. ¿no? Entonces creo que si uno no llega a probar o hacer los experimentos previos, o sea, no te estás comiendo una parte del potencial de esa idea, ¿no? Y creo que, o sea, sí, hay muchas cosas de pasos previos o de procesos como que de repente no han decantado en una pieza formal, ¿no? Como lo de la piedra de sal, ¿no? Y otras cosas que se han quedado como pasos previos, pero que son importantes para seguir caminando, ¿no? Y creo que también, o sea, yo creo que siempre se lo he dicho también a mis alumnos, ¿no? Yo no voy en línea recta, yo camino dando círculos, ¿no? Y un poco espirales, ¿no? Porque no vuelvo, o sea, paso otra vez por el mismo lugar, pero ya después de un tiempo y mirándolo desde otro lado. No, hay otra gente que sí, no sé, va directo mirando. Dime, la instalación de los clavos eran clavos bastante grandes, sí, o sea, más o menos de qué tamaño, porque se ve ahí, tú te has tirado al piso para tomar el foto. Claro, no, igual, no sé, 4 pulgadas, 4,5, lo más grande que encontré. Porque eran como diferentes, era como ir haciendo un dibujo, ¿no? De diferentes alturas, entonces iban disminuyendo, ¿no? Iban aumentando y tal, entonces necesitaba tener de varias, pero sí, fue un poco respondiendo un capricho de querer cagarle la pared de Coricancha. Debo reconocer. Pero también, bueno, otra cosa es que me parece que el espacio de Coricancha tiene un montón de potencial, y eso es algo que quería decirles y comentarles por si están interesados en mandarse con un proyecto ahí. Tienen una convocatoria anual y es un espacio que es, o sea, culturalmente, Pues o sea, de tienes gente, que, ¿no? sí, pero que tienes que, o sea, estás dialogando con dos aspectos históricos, sí, muy importantes, ¿no? Y que creo que muchos de sus trabajos o de los trabajos que se presentan no necesariamente están relacionados a lo postcolonial o a revisar qué sé yo, pues, desde la religión o la presencia del catolicismo en el Perú, o no sé, como que se podría tomar de tantos puntos de vista, ¿no? Pero que sería interesante, o sea, que desde el arte contemporáneo se revisen cuestiones históricas, ¿no? Sería muy chévere, ¿no? Desde la práctica que se haga, ¿no? O sea, sonido, cine o lo que sea, ¿no? Pero es un espacio que tiene mucha carga, ¿no? Y bueno, y es verdad que sí, también, o sea, hay una afluencia de turistas infrenable, ¿no? O sea, Bueno, también es uno de los pocos lugares que hay para hacer arte contemporáneo. O sea, está en el Cusco, claro, también, ¿no? O sea, alguien lo tiene que asumir, ¿no? Y lo está asumiendo ahorita el Coricancha, ¿no? Bellas Artes tiene un espacio muy chiquito, no sé si está la Alianza Francesa por ahí, pero en realidad no hay, ¿no? Entonces, o sea, también hay bueno, que yo no sé si es que eso estará dentro de su política del Coricancha. Hay esta idea, ya que tú justo ahorita te referido a este turismo. Es un turismo que básicamente está apostando por consumir cosas que ya vienen acostumbrados, y la escena local no sé qué tanto está experimentando con eso, ¿no? Por eso invitan más siempre gente de fuera también, digamos, ¿no? Y a los locales lo que hacen es, dentro de mi propia lejanía, es justamente referirse más a su propio discurso, digamos, ¿no? Cusqueño,
Claro. el espacio geográfico en el cual está, ¿no? Entonces son unas cosas que siempre todavía sigo pensando de Cusco, ¿no? Claro. En la visita que hacen los turistas al Coricancha, ¿está incluido también visitar el arte contemporáneo o no necesariamente? No, pero o sea, hay guías, ¿no? Y hace la visita por abajo, por las partes, pero hay muchísimos turistas que suben, ¿no? Y que van a ver qué hay. Ahora, bueno, una cosa de las que comentábamos el otro día, no sé si lo habrá cambiado, pero en el tiempo que yo estuve, hubiera sido interesante también que los textos de las exposiciones estuvieran traducidos a las dos, o sea, en inglés y en español, ¿no? Y cosa que no pasaba, ¿no? Pero, es que eso, o sea... Debería ser a las 3. Y al quechua. A las 3 el quechua, porque es una de las ciudades así, Y en versión audiovisual. pero bueno, somos... Sí, pero que en realidad no es algo muy, o sea, no es algo muy difícil y que creo que provocaría un gran cambio, ¿no? ¿Eso está a cargo del Ministerio de Cultura o es aparte? No, creo que está a cargo del convento Minca. Ah, el mismo convento. Sí. Bueno, también es un comentario. Yo fui a la exposición que fue en la Católica y yo vengo en realidad de la obra, música en general. Y una de las cosas que me gustó, digamos, el trabajo que hicieron fue, digamos, ver la parte gestual. O sea, cuando me refiero a los gestuales, a través de qué medios uno produce el sonido, pero desligado de la actividad humana, sino en este caso de los aparatos que generan estos sonidos o estos movimientos físicos que generan estas vibraciones. Y eso es algo, digamos, que en música, digamos, electroacústica, por ejemplo, en los años 50, 60 se negaba, ¿no? Jafet, por ejemplo, negaba la idea del gesto porque le quería digamos, que se escuchase más que se viese, ¿no? Entonces, y claro, digamos, en lo que ustedes trabajan no solamente se escucha, sino se ve el gesto que produce ese sonido, pero al mismo tiempo también me quedo también con la imagen de los objetos que están presentes ahí con una carga especial, o sea, por ejemplo, ver un plomo de obrero ahí metido, entonces no solamente es un objeto que baja y con un cierto peso, una sensibilidad, sino que todo lo que está detrás de ese objeto. Entonces, y así otros elementos, ¿no? Que están ahí presentes. Digamos que es una de las cosas que a mí me gustó mucho. Pensar que hay una poética del objeto que va más allá de la música. Como músico, digamos, fue un placer en todo caso poder descubrir esto, ¿no? Gracias. Para los 5 proyectos, ¿no? Sí. Sí, no, nada, gracias. O sea, en realidad creo que la elección de los objetos va por una cuestión de sensibilidad de ambos hacia cierto, o sea, como que habían formas, ¿no? O elementos, algunos eran de la casa del taller en que estábamos compartiendo, ¿no? Entonces pertenecían, algunos eran como elementos de cocina, de algún triturador de carne hace 1000 años, o otros eran, pero eran en general un fierro que todavía se encontraba en la calle, ¿no? De un pedazo de construcción. En general tenían una sensibilidad, ¿no? Y eso era lo que apuntábamos, ¿no? Sí es verdad que eran las cosas que estaban alrededor o que de repente habían llegado ahí, pero también habla de un recorrido anterior, ¿no? De cómo esos objetos han ido trasladando al taller, porque los hemos ido recolectando por un fin no muy claro. Bueno, y luego tiene bien de fluxo, que me hizo acordar a la exposición que trajo en Mali, que fue una exposición ¿De fluxos? ¿Lo que años? ¿Hace años? Sí, hace años. Como 12. Era para que... Como 8 años, 9 años. Sí, como 9 Sí. años. Igual, había una cosa también, no sé, como un comentario que alguna vez una persona me hizo sobre este trabajo, ¿no? Y, o sea, como que, bueno, no, pero estos televisores, sí, claro, pero eso ya lo hizo Nam June Paik
de los 60, ¿no? Sí, claro, yo no voy a decir que no conozcan a New Pipe, ¿no? Pero también creo que responde a otros procesos, ¿no? Creo que, o sea, por ejemplo, ¿no? Que exista un Paruro, una calle Leticia, con esa cantidad de chatarra electrónica, o sea, también yo creo que la forma en que estamos produciendo se vincula a una economía local, se vincula a una cosa social local, ¿no? Entonces esta idea de manipular, reciclar, y que quizás nosotros tenemos muy incorporado en el sistema, ¿no? Ya el esquema mental, es algo que se da acá, ¿no? O de repente en Latinoamérica, o en países que han pasado por economías un poco más, digamos, conflictuadas, ¿no? Pero que o sea, que nosotros estamos vinculados, ¿no? Y creo que eso también es, creo que lo que hace diferente, no sé, yo creo que Nam June Paik era ingeniero electrónico, tenía otro conocimiento de las cosas, tenía otro, ¿no? Nosotros venimos del tutorial y venimos de la calle Leticia, o sea, es otro camino, ¿no? Y creo que también así, o sea, este tipo, creo que no me parece como justo o equitativo como que igual decir, no, a esto se hizo en tal época, o sea, creo que cada cosa claro, tienes que circunstancias. contextualizarlo, ¿no? No solamente compararlo si es que se hizo antes en los centros de arte del mundo, ¿no? Como Nueva York, Europa, sino ver qué relación tiene con cuestiones locales, como decía, la economía, o la manera en que uno se mueve o produce acá, ¿no? En este caso también era un poco circunstancias precarias, ¿no? Trabajar con lo más económico y aprovechar eso y sacarle jugo. Nuestra música experimental de los años, de finales del año 90, viene del Cono Norte. Toda la gente, Palulo, Jardín, todos estaban en fábrica abriendo grabadoras, marca National, y ahí están. Y luego venían extranjeros y decían, ¿de esa máquina sacas el sonido? No puede ser, si lo saco de la computadora. Entonces, o sea, sí tiene mucho ese sentido en nuestra propia estética, ¿no? Claro, y como no sabíamos usar, o como no sabemos cómo producir eso con computadoras, estamos intentando hacerlo sin ese tipo de tecnologías, ¿no? A ver cómo podemos fabricar. El resultado es igual o similar, pero hecho con una carga intensa, por otro lado. O sea, porque la máquina, digamos, es un objeto que digamos, puede ser mil cosas, pero que no puede, digamos, no responde a ninguna carga emotiva interna. Entonces, puede sonar lo mismo, pero gestualmente es otra cosa distinta. Y eso tiene un gran valor, ¿no? O sea, y bacán por eso, ¿no? Que la pobreza nos puede llevar, digamos. No, pero un poco regresando hacia el pasado, ahorita ya que estamos comentando, tus esculturas, estas esculturas de ensamblaje, tenían esta precariedad, también esta fragilidad tan delicada que en un momento podían zafarse unas tras de sí. Creo que ahora con esta otra poética, digamos, ya mucho más ligada más a esta fragmentación, digamos, del propio cuerpo de la escultura, cómo se va ahora generando como unas notas musicales. Creo que hay otra vibración, digamos, en esta manera de cómo es esculpir, digamos, ¿no? Que ahora estás explorando, ¿no? Que eso está bastante bonito, ¿no? ¿Sabes qué siento? Ahora que están hablando de esculturas y cosas que te he dicho, yo he visto he podido ver las dos últimas muestras tuyas, y bueno, la cancha por foto, y me acabo de acordar que me contaste una vez que hiciste una escultura en la Católica cuando estabas estudiante aún, que era con cosas recicladas, que era casi una estructura enorme. Ah, sí, Cristian es testigo en carne propia de eso. ¿Sabes por qué lo digo? Porque siento que si siguieras esculpiendo, digamos, tradicionalmente, harías cosas gigantes. ¿Por qué? Y ahí la pregunta. Porque en las tres últimas exposiciones
hay un raciocinio del espacio en el que lo vas a hacer. O sea, si el espacio tenía 1 metro menos o una pared era sin esquina, qué sé yo, creo que había bastante cambio, porque me parece que consideras mucho el espacio como un objeto escultórico en general. Y ahí la pregunta, o sea, ¿qué sucede cuando te das cuenta dónde vas a plantear ese trabajo? Como por ejemplo ciclos de relaciones que empiezan en un lugar y luego estás en el centro cultural y se transforma, ¿no? Termina siendo la base de las piezas, una pieza más. O sea, siempre hace referencia al lugar, quieres intervenir el espacio mismo, ¿no? Como las escaleras de Coricancha, no sé si podrías seguir. Es que creo que normalmente siempre he partido del espacio. Normalmente siempre he partido del espacio, excepto en ciclos y variaciones que ya veníamos experimentando con los micrófonos antes de, ¿no? Entonces, cuando Max Hernández nos invita a los 6 artistas a trabajar ahí, hay un momento en que todos nos paseamos por la sala, por los 2 pisos, y cada uno decide con qué rincón se va a quedar, digamos, ¿no? Yo ese día no estaba pero o sea, Álvaro ve que este es el más factible para lo que veníamos haciendo, ¿no? Si yo hubiera estado ahí, probablemente me hubiera enamorado de la pared curva que usó Sachiko, Sí. porque me parecía, o sea, era linda, sí. O sea, que era muy, o sea, como que hacer una proyección curva hubiera sido bien interesante, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, Sachiko lo abordó a su manera, ¿no? Pero me hubiera quizás un poco olvidado del proceso de los micrófonos y de lo que veníamos haciendo, porque me hubiera ganado eso, ¿no? Pero felizmente no fui. Pero ella me preguntó, ¿y la pared curva? Sachiko, le dije. Entonces, de alguna forma también se está dependiendo el trabajo o la producción artística de los espacios que tenemos para exponer. O sea, nos están, de alguna forma invisible, tácita, nos están... O sea, cuando tienes la abstracción también, porque hay una que dice, lleva una obra para tal lugar y no te dan ni siquiera el espacio. O sea, trae una pieza tuya y ya está. Claro, no, para mí sí es importante. O sea, en realidad, no es que llegue a ser un site específico, salvo en el último quizás, pero en la mayoría de las condiciones de la sala sí eran bien importantes, ¿no? Que por ejemplo la sala de la Alianza Francesa fuera cuadrada, ¿no? O que la sala del Coricancha ya tenía toda esta cuestión histórica muy, muy potente, ¿no? Entonces, sí me gusta referirme al espacio como un elemento más a cambiar, ¿no? Ahora sí, claro, eso puede venir por una cuestión de escultura también. Yo no siento que sea como una escultura muy ortodoxa. No uso los materiales, o sea, como que nunca de repente estuve tan cerca de algunos procesos como clásicos de escultura como tallar, ¿no? No es que no lo pueda hacer, pero no. Por ejemplo, tallar piedra me parecía no lo voy a hacer, no lo hice, pasé, no sé cómo, pero no me aportaba, ¿no? Quizás, no sé. Siempre me dijeron que me había negado la experiencia, no sé, que ya en algún momento volveré a la piedra. Qué buena frase. Sí. Pero, sí, no sé, tengo más, o sea, siempre me pareció, ¿no? O sea, ya de repente para cerrar un poco la idea con la relación a la escultura, era de que cuando decidí estudiar escultura fue porque pensé de que el mundo entero era como un gran escenario, ¿no? Y que todo podía ser escultura. Mientras que en la pintura, que quizás era la otra opción, que por disciplinas imponía la católica, era como que siempre empezar en el formato del cuadro, lo que pasaba dentro de eso, ¿no? Mientras que la escultura era todo, ¿no? Pero de ahí, bueno, nada más. Ya, o sea, el sonido también es interesante por eso, porque en realidad estás moviendo aire, ¿no? Y tú
tú puedes, o sea, a pesar de que tú lo ves, o sea, si lo sientes, ¿no? Si tienes un parlante muy grande, ¿no? Vas a sentir cómo te golpea, ¿no? Y te puede cambiar la percepción del espacio, ¿no? A ver cómo seguimos en el camino, ¿no? De hecho, o sea, a fin de año nos estamos yendo a hacer una residencia con Álvaro a Budapest, ¿no? Y justo en este espacio, previamente ha habido unos talleres de un grupo de sonido que se llama 4D Sound, ¿no? Que trabajan manipulando la percepción de los espacios con el sonido, pero con equipos que son hiper mega potentes, ¿no? Pero que igual son una experiencia interesante, ¿no? Y sí, vamos a ver qué ¿Tú, Álvaro, quieres añadir algo más de la experiencia de 5 proyectos? Tienes 5 minutos. Ha dicho casi todo. ¿Por qué escogiste ese lugar? ¿Por qué escogiste? Nada, porque pensé en lo que estábamos haciendo, en los experimentos que estábamos haciendo hasta el momento y creo que se prestaba y era el espacio más apto porque también era bastante grande y teníamos bastantes, la idea se dividía en bastantes fragmentos que tampoco imaginábamos muy pequeños. Aparte, creo que ustedes tenían más espacio que todos, ¿no? Sandra también, Sandra usó todos el espacio abajo y el de arriba. O sea, también me parecía baja el de la curva, pero no sabía muy bien cómo, no me imaginaba cómo podríamos abordarlo, me parecía más arriesgado tomarlo, ¿no? Que el otro que ya lo podía imaginar de alguna manera, bastante. O sea, incluso un rato fue unos cigarros y me empecé a dibujar. Acá puede ser, acá no creo. ¿Y quién fue la idea de ese que gira y de repente toca y hace una...? Ahí en realidad en el proceso de producir ya las piezas sonoras sí ya la participación se mezcla, ¿no? Entonces de repente tú pones algo ahí y es precisamente ese objeto, pero el otro agarra y le saca mayor provecho porque le saca un sonido que tú no esperabas, ¿no? Así se va mezclando el proceso. O sea, tiene mucho que ver también la experiencia con el espacio que ya tiene, ¿no? Quizás a la hora de imaginar el espacio, que a veces me cuesta más a mí. De repente coincidimos más en el sonido, quizás ahí puedo participar mucho más. En Barcelona han llevado talleres juntos. Compartimos un espacio de residencia en Barcelona, Canchalán, en Mataró. Y no, creo que no pusimos nada juntos, creo, ¿no? No, que estudiamos juntos. No pusimos nada juntos, no desarrollamos proyectos que luego se llegaron a exponer allá, sino más bien cuando llegamos es que... Sí, pero sí pusimos, o sea, cosas ahí dentro de, no sé, de la residencia sí hubieron algún par de eventos. Ahí sí. Sí. Y luego, sí, o sea, como participación en festivales, participaciones en sí, cosas, pero no haciendo trabajo de sonido. En las cuales no dependimos tanto nosotros del montaje, ¿no? Sino que ya la obra era montada por ahí más. Claro. Aquí hemos trabajado mucho más el tema del montaje que allá. Igual también como que parte de la experiencia de vivir allá es que nosotros estuvimos trabajando en un centro cultural donde nosotros éramos también un poco parte del equipo de montaje, ¿no? Entonces finalmente nos comenzamos a familiarizar con toda la cuestión de los proyectores, con toda la cuestión de los cables, ¿no? Entonces yo siempre decía que era bien chistoso porque era como que nos daban así un salón enorme, ¿no? Un montón de teles tiradas así en el piso, ¿no? Apoyaditas, un montón de DVDs, un montón de cables y nos decían ya, a las 3 de la tarde y era un poco así, ¿no? Como que ya tienes que solucionarlo, ¿no? Y ibas preguntando y creo que también ahí comenzamos a pensar más cosas con relación a la apuesta, ¿no? Al montaje en sí mismo, que luego nos ha sido bastante efectiva acá.